Yo voy a hablaros de los niveles de cortisol en los escolares que hemos analizado dentro del proyecto Kairos, de las diferencias durante la semana y según la jornada escolar. Me vais a perdonar que mi sesión va a ser quizás más de ciencias naturales que de ciencias sociales, porque yo soy facultativo especialista en análisis clínicos en el Dr. Peset y barreré un poco para casa. Vale. Los objetivos dentro de Kairos que afectan de lo que yo os voy a hablar parten de que pretendemos describir la distribución de los cronotipos en la muestra de estudiantes mediante el análisis de medidas objetivas. Estas medidas objetivas son principalmente estudiar las curvas de cortisol salival, en este caso de los alumnos de primero de la ESO, que son los primeros alumnos sobre los que hemos intervenido, y analizar las diferencias que existen en los distintos días de toma de muestras, que ahora os voy a explicar, y entre distintas jornadas escolares, entre jornada continua y jornada partida. Y para explicar brevemente el cortisol, lo que hace, para qué sirve, es una hormona glucocorticoide, es un derivado del colesterol que se secreta, se sintetiza y se secreta en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal son estas glándulas que tenemos encima de los riñones, que es lo que su nombre indica, y que tienen dos partes principales. El interior es la médula, ahí se secretan otras hormonas, adrenalina, noradrenalina, y la corteza, que está a su vez subdividida en diferentes partes, secreta glucocorticoides, mineralocorticoides. Es en esta zona principal central, la zona fascicular o fasciculada, donde se secreta el cortisol. Es esta molécula que tenemos aquí, que veis, y tiene una función importante en muchos procesos fisiológicos de nuestro organismo. Participa en el metabolismo energético, en el mantenimiento de iones, en el mantenimiento hidroelectrolítico, es fundamental también para la presión arterial, la inmunomodulación, y esto quizás os suene más porque se utiliza como tratamiento antiinflamatorio, los corticoides. Nos interesa mucho a nosotros principalmente la respuesta al estrés que media en los niveles de cortisol, también participa en la proliferación celular y en funciones cognitivas. El cortisol tiene una secreción circadiana y tiene un pico máximo a primera hora de la mañana. Los niveles son los más elevados de todo el día. Después, según avanza la jornada, van disminuyendo los niveles hasta que son mínimos a primera hora de la noche. Es en la segunda mitad de la noche donde comienzan a aumentar para así llegar al pico máximo otra vez a primera hora de la mañana. ¿Vale? Esto es lo normal y lo fisiológico. Perdón. A nivel clínico, en un laboratorio de hospital como donde yo trabajo, lo utilizamos para el diagnóstico, la medida del cortisol se puede utilizar para el diagnóstico de diferentes enfermedades, como el síndrome de Cushing, que es una producción excesiva de cortisol, o justo una patología al contrario en cuanto a las concentraciones de cortisol, que es la enfermedad de Addison, donde no hay suficiente secreción de estas hormonas, y también para el seguimiento de las dos. Además de en estas enfermedades relacionadas directamente con la concentración y la secreción de cortisol, hay otras situaciones fisiológicas o patológicas donde los niveles también se encuentran alterados, como la respuesta al estrés, otra vez, enfermedades psiquiátricas, obesidad, diabetes, alcoholismo y en las mujeres embarazadas, que está más elevado. Para la toma de la muestra de saliva, nos hemos basado en esta publicación de Miller, que dice que tomar la muestra a la hora, 4 horas, 9, 11 y 13 horas después de despertarse y hacerlo, estos 5 puntos de toma de muestras durante 3 días de la misma semana, es el esquema más robusto para diferenciar los distintos cronotipos, en nuestro caso de los alumnos. Estas dos gráficas que os presento aquí a la derecha son de 2 alumnos, o sea, 2 gráficas reales de 2 alumnos sobre los que hemos intervenido y que muestran muy bien esta diferencia que se puede encontrar y que se repite en los alumnos. En la de arriba veis cómo solo está el pico máximo de concentración del que os acabo de hablar y luego durante todo el día solo descienden los niveles hasta que los hacemos indetectables. A las 11 y 13 horas no podemos diferenciar la concentración, os lo explico ahora también. Y en la de abajo hay un pico a las 9 horas, ¿vale? Porque además del pico principal puede haber en algunos de los sujetos picos que se suelen relacionar con la ingesta alimenticia. ¿Y por qué sobre la muestra de saliva? El cortisol es una hormona que tenemos en el plasma, pero a nivel bioético es inviable que sobre niños ni sobre adultos
hagamos unas extracciones de sangre 5 veces al día durante 3 días de la misma semana, ¿vale? Entonces, además, la saliva es una muestra que se recoge muy fácil, que es no invasiva y mantiene una buena correlación, y esto es muy importante para mí, con los niveles de cortisol plasmático, ¿vale? Sí que hay estudios que observan una mayor dispersión, cuanto mayor son los niveles de concentración plasmáticos, más dispersión en los salivares, pero en general la correlación es lineal y muy buena. Y en el diagnóstico, no en lo que vamos a utilizar nosotros sobre los alumnos, pero en el diagnóstico para el Cushing o el Addison se utiliza especialmente una medida a las 12 de la noche, ¿vale? Y se suele hacer en saliva porque es una hora en la que los centros sanitarios de atención primaria pues, no están dispuestos a realizar extracciones, por lo que sea. Eh, respecto a la toma de muestras, se ha utilizado este Salivet cortisol que tenéis aquí de la marca Sarstedt. Es una cosita así pequeña, no es muy grande. Y es una torunda de fibra sintética específica para la medición del cortisol, porque permite una recuperación del cortisol, según dice la casa comercial, cercana al 100%. El protocolo de recogida de muestras que tengo aquí presentado es el que hemos redactado siguiendo las instrucciones de la casa comercial, y en ellas se explica a los alumnos que tienen que hacer la recogida a la 1, 4, 9, 11 y 13 horas desde que se despiertan y los días que tienen que hacerlo. Decidimos en su momento realizarlo los lunes, los jueves y los domingos, de manera que incluíamos 2 días, uno al principio de la semana laboral y otro en mitad de la semana, y un día festivo, que es el domingo, para intentar valorar si de verdad había diferencias de cortisol entre un día laborable y uno festivo, y a lo largo de la semana, ¿no? Porque en principio a todos nos parece que el lunes estamos como más poco predispuestos y el domingo todos más tranquilos, ¿no? A ver si es verdad. Antes de la recogida, las instrucciones es que es importante que no hayan comido y que si lo han hecho que esperen 1 hora para la toma de la muestra, que se enjuaguen la boca 10 minutos antes para evitar las interferencias que hay, por ejemplo, con el regaliz, que nos destrozaría. Después tienen que lavarse las manos, también para no contaminar la muestra y no meterse en la boca la torunda del salivete, que es lo siguiente que hacer, es que tienen que sacarla del envase, introducírsela en la boca, dejarla 2 minutos dentro de la boca sin masticar, que esto también hay que explicárselo a los niños bien, para que se empape bien de saliva. Después la devuelven al tubo del salivete. Fundamental que apunten la hora y el día de la toma, porque después en el laboratorio si no tengo que estar descifrando. Y que guarden la muestra en el frigorífico. La muestra no se puede congelar porque la degradaríamos, pero en el frigorífico es bastante estable hasta que la podamos llevar al laboratorio y procesarla. El procesamiento de la muestra luego es muy sencillo, es una centrifugación y ahí sí que tengo que congelarla. Después de haber sacado la muestra de la torunda del salivete sí que se tiene que congelar y después se pone de analizar en cualquier momento. Utilizamos este reactivo, el Elixis cortisol, y este instrumento, el Cobase 601 de Roche, que es este que tenéis aquí en la imagen, es el que tenemos en el laboratorio, y utiliza un inmunoensayo, es una electroquimioluminiscencia, que utiliza anticuerpos específicos contra el cortisol humano para intentar mejorar la especificidad en la detección, aunque no está exento de que sí que hay algunas descritas algunas reacciones cruzadas que se pueden medir cosas que no son el cortisol. Contamos con ello. Hay otras técnicas como ELISA o sobre todo la espectrometría de masas, que es muy específica, pero eso es más caro y además no lo tenemos en el laboratorio. Fundamental, los valores de referencia son los valores de normalidad que salen siempre en todas las analíticas y que nos permiten a nosotros decir si está por encima, si está muy alto o si no. Estos son los que establece la casa comercial y establece 3 valores de referencia según la hora de la toma. De 6 a 10 de la mañana, que incluye el pico máximo de cortisol, es normal tener unos valores de cortisol salival por debajo de 0,736 microgramos por decilitro. De 4 a 8 de la tarde los niveles disminuyen acorde a esa disminución de la curva de cortisol a lo largo del día, por debajo de 0,252 microgramos decilitro es lo normal, y se mantienen más o menos así en ese pico que os decía que es diagnóstico sobre las 12, esa toma de las 12 de la noche que debe de ser menor de 0,274 microgramos decilitro. A pesar de que esos valores son los valores de referencia, los valores de normalidad, esta segunda columna es para mí muy interesante porque
habla del porcentaje de pacientes, de sujetos, que tienen valores no detectables de cortisol salival en esas horas. En el primer pico, o sea, en el pico máximo de cortisol, que es a primera hora de la mañana, de 6 a 10, ese valor de referencia, solo el 1,7% de los pacientes tiene valores no detectables de cortisol. ¿Vale? Dentro de todos esos que analizaron para hallar estos parámetros de referencia, solo el 1,7 tiene valores no detectables. Mientras que cuanto más avanzamos en el día, ese porcentaje aumenta e indica que es normal o se vuelve más normal no tener valores de cortisol detectables. Es del 25,2% a media tarde y por la noche más de la mitad de las personas tendrán valores no detectables de cortisol salival. ¿Vale? Y es algo que también vemos en nuestros resultados. Pues bien, respecto a las muestras que teníamos que procesar, que procesamos y que perdimos por el camino, en el grupo de jornada continua teníamos un total de 390 muestras, son 15 muestras por cada niño. De estas 390 tengo procesadas 315, tenemos resultados de 315 de ellas y congeladas 14. Estas que están congeladas y que en su momento no analicé son principalmente porque de las 5 puntos de la curva que el niño tenía que haber recogido, nos entregó menos de 3. Esos valores los analizaremos porque cuando hagamos el estudio de todas las medias puede ser representativo y puede ser útil, pero en ese niño en concreto de 5 puntos tener solo 2, sobre todo si no están distribuidos, si son los 2 primeros o los 2 últimos, no nos va a dar información sobre su curva de cortisol. Entonces, por eso de momento no está analizado. Pero podremos tener en total de estas 390, 329 valores que nos sirvan. 2 tenían poca muestra o no la habían recogido. 54 directamente no las entregaron y 5 no tenían puesta la hora o fecha, estaban mal identificadas o las deseché por otros motivos, porque igual las tuvieron una semana en su casa sin refrigerar. En total, 61 muestras que no pudimos analizar. Del grupo de jornada partida eran menos alumnos, un total de 345 muestras. Sin embargo, el porcentaje, a pesar de ser menos que en el grupo de jornada continua, perdimos casi las mismas, unas 60, o sea que analizamos menos, 282 con posibles resultados. De esas 6 están congeladas todavía, 6 tenían el tubo vacío, incluso roto, 55 no entregaron las torundas y 2 estaban mal identificadas o tuve que desechar. En total, teníamos que haber analizado 735 muestras y tenemos por ahora 591 resultados, potencialmente 611. Eso habla de que tenemos el 80,4% del total de las muestras analizadas y podemos tener hasta el 83,1%. Que visto así, pues no está tan mal, está muy bien. Sobre todo si tienes en cuenta que son niños de primero de la ESO y que esto lo tienen que hacer ellos solos. Los resultados del grupo de jornada continua son estos que os muestro aquí. Para el lunes, jueves y domingo y las horas de recogida tras despertarse. Si os fijáis, ninguno de los puntos está fuera de los valores de referencia. Todos los niños, o sea, las medias de la clase de jornada continua está dentro de lo normal, de lo que se espera. Y estas son las muestras que tengo para cada uno de los puntos. Aquí veis el gráfico que presenta o expone las diferencias y similitudes entre los 3 días para este grupo. En azul el lunes, en naranja el jueves y el domingo en amarillo. Y así, a bote pronto, llama un poco la atención que los lunes sí que parece que hay como más nivel de cortisol que el jueves y más que el domingo. En el grupo de jornada partida, tampoco ninguna de los puntos de la media estaba fuera de los valores de referencia que indicaba la carta comercial, que os he comentado. El número de cada una de las muestras es inferior, partíamos de menos alumnos también. Y volvemos a ver un patrón muy similar con el pico máximo a primera hora después de levantarse y las diferencias que parece que puede haber entre lunes, jueves y domingo en ese punto y parece que no en el resto de los puntos, ni a 4, 9, ni 11, ni 13 horas después de levantarse. Ahora, para hacer el análisis estadístico de estos valores, quería utilizar la TED-Student para muestras con distribución normal, pero nuestra muestra es de momento tan pequeña que he podido utilizar muy poco la TED-Student y he utilizado la Udemann-Whitney para muestras que no sigan una distribución normal, para muestras no paramétricas. He utilizado este software, el XLSStat, y los valores serán significativos para un valor de P menor de 0,05%.
menor de 0,05, perdón. Pues en cuanto a los análisis estadísticos dentro del grupo de jornada continua, sí que tenemos diferencias estadísticamente significativas, es decir, con un p-valor menor de 0,05 para las diferencias entre lunes y jueves, entre lunes y domingo y entre jueves y domingo. O sea que estas diferencias que veíamos aquí sí que son diferencias significativas. Podéis ver aquí los valores de p para cada una de las diferencias entre el lunes y el jueves. Veis cómo la distribución es superior, hay más nivel de cortisol los lunes que los jueves, los lunes que los domingos la diferencia es mayor, también el valor de P muestra mayor diferencia, y entre el jueves y el domingo igualmente. No os lo muestro, pero no hay diferencias significativas en el resto de los puntos de la curva, ¿vale? Como se aprecia. En el grupo de jornada partida existen diferencias estadísticamente significativas entre el lunes y el domingo, entre el lunes en azul y el domingo en amarillo, y entre el jueves en naranja y el domingo en amarillo. Pero no existen diferencias significativas entre el lunes y el jueves. No se puede decir que el jueves tengan unos niveles de cortisol que sean realmente distintos a los del lunes, a diferencia de lo que pasaba en el grupo de jornada continua. Veis aquí la diferencia entre el lunes y el domingo, entre el jueves y el domingo, pero no hay diferencias significativas entre el lunes y el jueves. Os traigo este boxplot porque pensé, igual hay diferencias significativas en estos dos puntos, en el de 11 horas, en el de 13 horas. La realidad es que no. Aquí tampoco tenemos diferencias significativas. A pesar de que la curva del jueves disminuya más a lo largo del día, no hay diferencias estadísticamente significativas al comparar la toma de las 11 horas después de levantarse, ni de la de 13 horas. Y al comparar los dos grupos entre sí, las diferencias, el análisis intergrupo, muestra que no hay diferencias significativas entre los lunes y los domingos, o sea, comparando los lunes de los dos grupos ni los domingos de los dos grupos. Aquí veis las dos curvas de cortisol en jornada continua en gris, jornada parcial en verde. Hay gran similitud y en ningún punto de ellos hay diferencias significativas. Y la curva de los domingos, con mucha menos pendiente, tampoco muestra diferencias significativas, ni siquiera en el punto este de 11 horas, ¿vale? Que es este que os enseño aquí. Sin embargo, interesante que en la curva del jueves sí hay diferencias significativas, aunque solo es en un punto. En el punto de las 4 horas, la segunda toma de la curva sí que tiene diferencias significativas y es mayor, los niveles de cortisol son mayores en el grupo de jornada parcial que de jornada continua. Veis aquí la jornada parcial en verde. En este punto estas diferencias son significativas. Sin embargo, en el de 1 hora no. ¿Vale? Veis aquí la diferencia en la toma de primera hora después de levantarse. En la jornada continua versus la jornada partida no hay diferencias significativas, pero sí las hay en la toma de 4 horas. Entonces, para concluir, hay diferencias significativas intragrupo que parecen indicar la presencia de mayor estrés, de mayores niveles de cortisol al comienzo de la semana, es decir, el lunes en diferencia con el jueves, en diferencia con el domingo, en los dos grupos. Esto ocurre igual así, los lunes versus los domingos hay mayores niveles de cortisol. Y la diferencia observada en el comportamiento de la curva del jueves parece indicar que hay mayores niveles de cortisol, o sea, eso es así, y eso puede representar mayores niveles de estrés al inicio de la semana y que este estrés es más duradero en el grupo de la jornada partida que en el de la jornada continua. Los niveles de primera hora de cortisol en la jornada continua veíamos que disminuían y eran significativamente menores, pero en la jornada partida esa disminución no la veíamos el jueves. Y bueno, aclarar que esas conclusiones son preliminares y que todo esto puede estar influenciado por variables que aún no hemos analizado. No sabemos si ese jueves en el grupo de jornada partida hubo algún desencadenante que aumentase los niveles de cortisol, si esto se va a evaluar, se va a repetir en las siguientes muestras o no. Hay otras cosas que tenemos que ver. Hay algunos estudios que dicen que el cortisol, que hay diferencias entre hombres y mujeres que tienen un ciclo menstrual. No sé si esto se puede replicar o es igual en niñas que todavía no tienen este ciclo. Entonces, pues queda mucho todavía por ver. Y gracias por vuestra atención. Yo creo que, bueno, la gente que estuvimos en el campo, aunque ese día yo tampoco estuve en el centro, sí que recuerdo que se comentó que hubo
alguna situación un poco tensa con el docente, ¿no? Con un docente que pensaba que tenía disposición de la clase y la clase no podía ir porque estaban haciendo una actividad con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí se produjo algo de tensión, quizá eso Puede ser la causa. podría ser una causa, ¿no? También, como he presentado esta mañana, tenemos un perfil un pelín de varios alumnos de más edad. No sé si la edad también puede tener algún efecto ahí. Es algo que Que podremos ver tendremos que ver. también en sucesivas recolectadas de datos, ¿no? Cuando tengamos mayor N, como decías tú, cuando Sí, tengamos más muestra, seguramente sean cosas que podamos discernir, ¿no? sí. A ver si se mantiene o vemos cambios. Muy bien. Quería preguntarle, eh, si lo ha dicho, igual yo no lo he escuchado, la edad de la muestra, no sé si la has comentado, Diego. No lo he comentado. Los alumnos de primero de la ESO tienen entre 12 y 13 años, 13 de media. Vale, y ese proceso de recolección de saliva, ¿cómo lo hacían? ¿Ellos Pues en casa, en la escuela? en el horario Bueno, depende de la hora, supongo. Claro, en el horario en el que estaban en el colegio intentábamos estar presentes para echarles una mano y asegurarnos de la recogida. Algunos de los alumnos, si tardaban más de una hora desde que se levantaban hasta que llegaban al instituto, tenían que recoger la primera ellos y ya la siguiente la recogían con nosotros. Pero claro, las últimas las tenían que recoger, sobre todo los de jornada continua de solo por la mañana, las recogían en casa. Por eso tenían las instrucciones de guardarlo en la nevera, traérnoslas al día siguiente. Intentábamos estar lo máximo posible para asegurarnos de que la muestra se recogía mejor. Un trabajo por vuestra parte Sí, sí, intenso, imagino. sí. De Ha ese sido intenso. seguimiento El trabajo de campo ha sido intenso y ha sido el principio. me puedo imaginar, sí, por lo que Me consiste. recuerda, Daniel, que no he mencionado las repescas. Claro, los datos que he dado son los datos totales de las muestras que hemos recogido después de darles una segunda oportunidad. Les hemos dejado ir a recuperación. Algunos alumnos que algún día estuvieron enfermos, no fueron a clase, entonces esos días los habíamos perdido y repetimos a la semana siguiente solo con los que nos habían faltado o nos habían dado menos de 3 puntos, 3 o 4 puntos de la muestra. Hemos intentado que todos de cada uno de los días que tienen 5 muestras nos den por lo menos 3 para poder hacer una curva un poco algo significativo. Buenas, nada, muchas gracias por la presentación. Me uno a los comentarios de los compañeros. Yo quería preguntar, porque ayer estuve también en el workshop y hablaban de que a nivel de ciclos internos o el tema del sueño, etcétera, parecía que la jornada partida, pues sí que es verdad que beneficiaba a los alumnos, si no me equivoco, ¿vale? Porque tampoco es mi tema de investigación y todo esto es un poco nuevo para mí. Pero creo que apostaban más porque la jornada partida podía ser más saludable de cara a procesos internos que tienen que ver con la atención, el sueño, etcétera. Entonces, nada, preguntarte por qué crees que obtenéis estos resultados en cuanto a los jueves, el nivel de cortisol es mayor en alumnos en la jornada partida. Sí, ¿por dónde creéis que pueden ir estas explicaciones de estos resultados? Vale, qué buena pregunta. La verdad es que a mí también me sorprendió ver esa diferencia justo ahí en el jueves, en la segunda toma de la muestra. Por eso he hecho ese comentario de que necesitamos cruzar los datos de todos los instrumentos que estamos utilizando dentro del Kairos para ver si hay algo que ese día esos alumnos hubiesen hecho especial y que hubiese disparado a nivel de la media sus niveles de cortisol. Porque, claro, yo os he mostrado los datos de las medias de los alumnos, luego los datos individuales de cada uno de ellos sí que son también muy variables y eso también tendremos que analizar independientemente, pero sí que parece que a nivel de la media de la clase hubo algo en ese día que disparó los niveles de cortisol. Necesitamos ver si fue así y es algo puntual de ese día, si se repite en los diferentes años, que no sea solo primero de la ESO, segundo, tercero, que los de jornada partida tengan como más estrés al principio de la semana. Si se repitiese el patrón, pues podríamos buscar una justificación que nos fuese un momento puntual, pero de momento no podemos asegurar que no sea por
esa bronca del profesor que comentaba Daniel, que parece que hubo. La diferencia entre el pico máximo de cortisol del lunes, jueves y domingo, sí lo esperaba, pero porque es algo como muy conocido a nivel social, que todos los lunes lo afrontamos un poquito peor, el principio de la semana te genera más estrés, hoy es lunes, y sí que esperaba que los niveles de cortisol del domingo fuesen menores. Además, nosotros hemos recogido la muestra teniendo en cuenta el momento en el que se despiertan y eso varía en cada uno de los niños. Entonces, claro, si un niño se está levantando muy tarde y el pico máximo de cortisol nos lo hemos dejado atrás, es de esperar que el domingo ese valor disminuya, ¿sabes? Entonces sí que esperaba que los domingos fuesen menores. También tendremos que ver las horas en las que están tomadas en cada uno de ellos, porque es muy importante no solo los niveles de cortisol puntuales, sino la pendiente de la curva. Sí que habla mucho del estrés crónico. En el caso del estrés crónico hay un pico, el pico máximo disminuye y todos los demás están aumentados. Por lo tanto, la pendiente de la curva es más plana. Eso es lo que aparece en el domingo, pero justo no es la causa porque los lunes tienen un pico normal. Si viésemos eso en algún niño y se repitiese todos los días de la semana, sí hablaría de estrés crónico. Pero en lo que hemos visto en principio es lo que esperaba, esa diferencia de que los lunes haya más cortisol que en la medida del domingo. No, claro, estás comentando una cosa importante, ¿no? Que es la variabilidad del domingo es mucho más amplia porque, claro, ahí, ¿no? El rango de posibles horas de despertarse es más, en cambio, es entre semana más o menos, ¿no? Sí, sí. Por la entrada al colegio todos más o menos lo recogen igual. De hecho, cuando estuvimos en el campo recogiéndolo con ellos, la segunda toma, la de las 4 horas después de levantarse, a todos les caía en el rato del descanso, sobre las 11. Claro. Entonces podíamos o al principio del recreo o al final del recreo estar con ellos para recoger esa muestra.